Una mujer recién casada que se siente agobiada viviendo la vida con su marido. Un mundo donde experimentará angustia y soledad, donde la única manera de escapar será alejarse de ese sufrimiento. ¿Logrará salir de ahí? Agnes, wir gehen heim jetzt. Ich kann nicht. Kim, komm, Agnes. Na, bitte. Komm, wir gehen jetzt. The Devil's Bath es un film de terror dramático dirigido por Verónica Franz y Severin Fiala. La película se desarrolla en 1750. Nos encontramos con una mujer llamada Agnes, una mujer feliz por el hecho de que se casará con su prometido Wolf. Su esposo adquirió una pequeña casita para irse a vivir una vez casados, a lo que Agnes parece no agradarle del todo, pero al final decide darle una oportunidad. Agnes desea de manera urgente tener un hijo, por lo que cada noche intenta tener relaciones con su esposo, solo que Wolf parece comportarse de una manera desdeñosa. La madre de Wolf siempre se la pasa en la casa de ellos, haciendo de comer y enseñándole a trabajar a Agnes, la cual se siente incómoda con su presencia. Da muss man sich einteilen. Ja gut, wir können Freude haben mit dir, wenn du den Magen essen willst. Poco a poco, Agnes comienza a agobiarse, alejándose cada vez más de su vida matrimonial, deseando con todas sus fuerzas hacer algo por sentirse mejor. Incluso intenta poseer un hijo que no es de ella. Sag mal, Agnes, von wo hast denn du das Kind her? Das ist ein Buch gelegen, Mutter seine La. Wo ist das gelegen? Auf der Leiten am Buch. Und dann hast du es einfach mitgenommen? Da war nie, ich habe überall geschaut. Na, das geht nicht. De alguna manera, Agnes intenta regresar a vivir a casa de su madre y de su hermano, a lo que ellos le dicen que debe regresar y vivir con su esposo. Agnes, con un intenso desorden psicológico, decide hacer lo que sea con tal de huir de ahí, de esa horrible vida a la que está atada. Pero, ¿de qué manera lo hará posible? Schau mir an. The Devil's Bath es una película fría y mentalmente extraordinaria. Nos deja ver un sufrimiento enorme de una mujer que vive una vida infeliz y que a pesar de que intenta adaptarse a este nuevo cambio, la situación la llega a consumir física y mentalmente. Una relación que parece iniciar bien, una mujer y un hombre felices de casarse, pero conforme pasan los días, logra verse un distanciamiento enorme por parte del esposo, teniendo Agnes ciertas dudas de los verdaderos deseos de su marido. El matrimonio logra romperse debido a la falta de comunicación e intimidad y a las medidas extremas que toma Agnes. Pero cuando esto sucede, parece ser demasiado tarde para Agnes, quien ya se encuentra en un espiral profundo de pensamientos autodestructivos, buscando el perdón y la redención. Un film con una fotografía maravillosa y una banda sonora tan asertiva en cada escena. Está coloreada por verdes y amarillos desaturados, con una visión enfermiza y nítida de una vida desafiante, con los sueños amortiguados de alguien que siente no pertenecer. Lo que la hace más perturbadora es el hecho de que está inspirada en una situación real que sucedió en Alemania en 1704, sobre mujeres que cometían atrocidades para ser encarceladas y que un sacerdote les otorgara el perdón para poder tener acceso al cielo. Una película con una narrativa lenta, que puede sentirse algo tediosa si no estás acostumbrado a este tipo de películas, pero si le das una oportunidad, lograrás ver que cuenta una historia profunda y a la vez aterradora. Digna de 4 estrellas sobre 5, The Devil's Bath.
busca hacerte sentir una melancolía en tu piel y huesos para irte hundiendo más profundamente en tu silla y conocer el peso de la depresión íntimamente en los abismos de tu alma. Un film que no te puedes perder. Ich hab mich nicht ausgesehen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.